Vengo a llamaros la atención sobre el hecho de que quizá no estemos invirtiendo de la manera correcta o de la mejor forma posible si pensamos ahora en el ultra largo plazo, no tanto en el periodo de 5 o 10 años como solemos hacer habitualmente cuando diseñamos las carteras de inversión, sino en un periodo mucho mayor de 20, 25, 30 años o incluso más. La realidad que demuestra la historia de la bolsa es que las compañías que regían, entre comillas, el mundo en el año, no sé, 1990, por ejemplo, en Estados Unidos, de aquellas compañías, muy pocas quedan ahora en ese mismo rol. En 1990, por ejemplo, en el S&P 500, las 20 mayores compañías, había 20 compañías que pesaban el 40% aproximadamente del índice bursátil. De estas compañías hay aproximadamente 20-25% de ellas, 5 o 6 compañías que ya no existen directamente, y del resto de las que quedan todavía, muchas de ellas ya ni tan siquiera cotizan en el S&P 500, y de las que cotizan, entre todas las que cotizan, no llegan a pesar el 10% del valor del índice hoy. Si hablamos de 30 años atrás todavía, del año 1960, ocurriría más o menos lo mismo, exactamente lo mismo. Hay muy pocas, es cierto que hay compañías que son longevas, en especial en los sectores industriales y demás, pero si miramos las compañías que en el año 1960 regían el mundo, encontraremos compañías relacionadas con infraestructura, relacionadas con telecomunicaciones, relacionadas con petróleo, relacionadas con retail. Incluso me vienen nombres como, por ejemplo, Sears, los grandes almacenes, Kodak, fotografía, Texaco, etcétera, etcétera. Todas estas compañías que fueron grandes en su día, daban mucho trabajo y mucho crecimiento, hoy en día ya no existen, simplemente no existen, o si existen son irrelevantes. Entonces, esto lleva a pensar que dentro de 30 años, cuando estemos haciendo este mismo vídeo, si Dios quiere, en el año, no sé, 2050 o 2055, 2060, posiblemente las compañías que rijan el mundo en ese momento no sean las que lo están haciendo hoy. Esto es lo que ha pasado en la historia siempre, y bueno, pues cabe pensar que va a volver a pasar. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido invertir en las mejores compañías hoy, en las Apple, las Microsoft, las Google, las Bank of America, etcétera, etcétera, si estas compañías no van a ser compañías principales dentro de 30 años? No van a ser las que más crecimiento tengan dentro de 30 años. La realidad es que sí que hay compañías que resisten el paso de la historia. Johnson & Johnson, Pfizer, Coca-Cola, etcétera, etcétera, nombres que todos conocemos, pero también es cierto que estas compañías no son las que están liderando el crecimiento del mundo, de la civilización hoy. Luego cabe pensar en qué tenemos que invertir si pensamos que si queremos estar en las compañías que van a regir el mundo dentro de 30 años, ¿no? De modo que, bueno, lo que voy a hacer hoy es contaros un poco, con un poco más de tiempo y calma, cuáles son las ideas que están empezando a surgir ahora, o los grandes tópicos que están empezando a surgir ahora, que podrían dar lugar bueno, pues a grandes compañías líderes mundiales dentro de 30 o 35 años. Pero antes de eso, es importante que entendamos un concepto. Cuando hacemos apuestas a tan largo plazo como este, estamos hablando de apuestas tipo moonshot, disparos a la luna, donde la probabilidad de fallar es gigantesca, es una probabilidad muy grande. O sea, básicamente lo que estamos es apostando a rojo o nada, ¿no? Apostando que una o n compañías o una n, digamos, tópicos podrían crecer exponencialmente y por lo tanto tener un potencial de revalorización gigantesco en los próximos 30 años, pero a cambio de eso tomamos el riesgo de fracasar completamente y digamos, no recuperar nunca nuestra inversión porque hemos fallado, ¿no? Esto ha pasado en el pasado en muchísimas ocasiones, y bueno, pues puede volver a pasar y volverá a pasar probablemente, ¿no? Con lo cual es clave, cuando hacemos una apuesta de macro larga duración, incorporar un equilibrio razonable entre la diversificación de los sectores. Y digo un equilibrio razonable porque si diversificamos mucho, al final no obtendremos el moonshot, ¿no? Digamos, si diversificamos en todo lo que pensamos que puede funcionar bien, al final el fracaso en unas compensarán
en la otra, con lo cual no podemos diversificar tan completamente como para que cada parte sea extraordinaria, de nuestro capital sea extraordinariamente pequeña. Y dicho esto, nada, vamos a ver en qué cabe por lo menos pensar en invertir si queremos estar dentro de 30 años posicionados en las mejores compañías del mundo, ¿no? Por un lado, y por empezar por lo más fácil, el nunca suficientemente bien ponderado sector de la tecnología que todos ya conocemos, ¿no? Pero en concreto, en tecnología hay yo diría tres subsectores específicos que pueden, que están empezando a tener ola de crecimiento y que pueden ser, digamos, grandes apuestas para el futuro, ¿no? Por un lado, evidentemente, y por estar más de moda que nadie, la inteligencia artificial, ¿no? Parece que ya no cabe ninguna duda de que la inteligencia artificial va a ser un tópico, digamos, durante los próximos por lo menos 10-15 años, ¿no? Si no más, ¿no? Parece que en el año 2029 se va a cumplir, se estima que en el año 2029, o sea, dentro de no demasiado, se va a cumplir la ley de Turing, que básicamente lo que dice es que no seremos capaces de identificar la interlocución con una máquina con inteligencia artificial que con un humano. No sé si ocurrirá en el 2029 o ocurrirá un poco antes, un poco después, pero lo que sí es cierto es que en algún momento parece que estamos llegando hacia ello, con lo cual, evidentemente, pues inteligencia artificial sería una de nuestras tendencias en el subcapítulo de la tecnología, ¿no? Por otro lado, otro subcapítulo de la tecnología sería el mundo blockchain. No estoy hablando específicamente de criptodivisas, que también, sino del mundo blockchain en general, de lo que supone la descentralización de base de datos y la descentralización de la confianza de gestionar operaciones en una base de datos. Esa tecnología es relativamente nueva, no lleva más de 10-12 años, está muy en ciernes todavía y apunta a que utilizando esa tecnología, digamos, se harán grandes usos, grandes herramientas, algunas de las cuales pueden ser criptodivisas, pero no necesariamente, que podremos, digamos, que podremos utilizar todos comúnmente dentro de muchos años, ¿no? Básicamente lo que tenemos es una súper poderosa herramienta en búsqueda de un caso de uso disruptor, ¿no? Esto es lo que tenemos con el mundo blockchain en este momento. Y por último, en el mundo de la tecnología, dije que iba a comentar tres. En el mundo de la tecnología, específicamente, el subsector de la automatización, ¿no? Tendemos, como bien saben, pues a hacer cada vez menos labor manual y se busca automatizar prácticamente todo. No tienen más que mirar sus casas, como son hoy, que tenemos hasta las persianas eléctricas, cosa que hace 20-25 años no era posible, ¿no? Tercer subsector, automatización, no solo en el ámbito obviamente empresarial, sino también en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, cabe pensar que queda mucho camino por hacer en el punto de la automatización. Piensen en coches que conducen solos, casas que se regulan solas, fábricas que operan solas. Estas cosas ya están pasando, todavía estamos lejos del punto de madurez máximo aquí y por lo tanto queda mucho camino por recoger, ¿no? Resumiendo, en tecnología, tres grandes tópicos que serían la inteligencia artificial, el blockchain y la automatización. El segundo gran bloque en el que tenemos que pensar si queremos estar a 30 años vista invertidos en la misma compañía, sin duda, es la energía. En concreto, en dos subtópicos a su vez. Por un lado, el almacenamiento de energía y por otro lado, la generación de energía limpia y barata y prácticamente inagotable, ¿no? En el primer punto, tenemos que pensar básicamente en almacenamiento de energía en modo pila, en concreto en pilas de hidrógeno y este tipo de tecnología, y también en el almacenamiento / generación en toda la tecnología de microgrids, que son, probablemente no hayan oído escuchar antes de esto, pero bueno, son tecnologías que lo que permiten es tener una mini central generadora y distribuidora en nuestra urbanización, en nuestro municipio, digamos, en nuestras zonas locales,
con energías con fuentes de energía de diversos tipos y que son, por decirlo de alguna manera, independientes de la red, ¿no? La miniaturización, automatización, etcétera, de la tecnología nos está permitiendo hacer esto cada vez más asequible y bueno, pues ahí está, en ciernes, ¿no? Hay muchas compañías trabajando exclusivamente en estos dos tópicos, tanto en almacenamiento, generación de pilas y demás, que tiene, bueno, pues tiene una complejidad grande, y también en la parte de los microgrids, ¿no? Y luego el segundo subtópico grande en el mundo de la energía es bueno, lo dicho, la generación de energía limpia, barata o casi gratis e infinita, ¿no? O ilimitada, ¿no? Hoy en día lo más cercano que tenemos a esto son básicamente a su vez dos subcorrientes. Una de ellas es la energía basada en hidrógeno, y donde tenemos el reto del agua y algunos otros retos que resolver, pero tenemos suficiente cantidad de agua y el hidrógeno es prácticamente omnipresente, ¿no? E infinito en el planeta Tierra, con lo cual ahí tenemos una línea de investigación muy interesante y prometedora. Y por otro lado, en la energía nuclear de fusión, ¿no? Que promete, pues eso, básicamente de lo que estamos hablando, ¿no? Energía casi gratis, infinita y completamente inocua para el planeta y para el medio ambiente, ¿no? Así que desde el punto de vista de la energía tendríamos esos dos subcapítulos: el almacenamiento por un lado con los microgrids y las pilas de hidrógeno, etc. Por otro lado, la generación de energías completamente limpias, ¿no? En estos dos subtópicos tendríamos que fijarnos para invertir a 30 años vista. Como tercera palanca de inversión a ultra largo plazo, yo diría que tenemos el sector de salud, ¿no? En concreto, a su vez, lo vamos a también dividir en dos subtópicos, ¿no? Por un lado, la necesidad cada vez más clara y evidente de medicinas y tratamientos personalizados que tienen que ver con el ADN, con tecnología capaz de diseñar un tratamiento específico para una sola persona y que no sirve para otros, y la generación de todo el valor, todas las medicinas y todos los suministros para esta persona en concreto, y que sea eficiente en coste, tiempo y demás. Y por otro lado, toda la corriente de medicina barra tratamientos, diría, orientados a mejorar la longevidad o incluso revertir la ancianidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Cosas que parecen ahora mismo de ciencia ficción, pero que sin embargo se están probando ya habitualmente en laboratorios, en animales, incluso en algunos países asiáticos. En Japón se empiezan a hacer reversión de edad cronológica de los tejidos en algunos órganos pequeños, etc. Parece que abre un camino hacia que el ser humano sea, no sé si inmortal, pero desde luego mucho más longevo, y longevo de forma joven de lo que es ahora, ¿no? Con lo cual abrimos dos grandes melones en el mundo de la salud barra well-being, ¿no? Que al final se traducen en la búsqueda de compañías que estén orientadas principalmente a la biotecnología y luego también a la nanotecnología, ¿no? Que son, digamos, dos subsectores de la tecnología que nos permiten influir en el cuerpo humano. Pues con la nanotecnología conseguiremos vacunas específicas para una única persona, ¿no? Que van a un tipo de células determinados, etc. Y con la biotecnología pues aprendemos a modificar genéticamente o como sea la resistencia de nuestras células, ¿no? Con lo cual aquí lo que tendríamos es que buscar este tipo de compañías, ¿no? De modo que, bueno, ahí tenemos las grandes macro tendencias que parecería que tienen más probabilidades, ¿no? Hoy por hoy de generar más beneficios en un tiempo razonable. Y no me quiero despedir sin introducir un último concepto. Lo que nos pide ahora la cabeza pensar, o la mente con el conocimiento que tenemos nos permite pensar, es que estas digamos, tendencias serán explotadas en la actualidad, o sea, serán explotadas a partir de ahora por las grandes compañías de sus sectores, ¿no? En biotecnología, pues las Pfizer; en automatización, pues las, yo qué sé, la Rockwell; no sé, en otras áreas, pues las grandes compañías, las Google en la inteligencia artificial, Meta, etcétera, etcétera, ¿no?
En realidad lo que demuestra la historia es que esto no es así. Lo que ocurre es que cuando hay digamos, suficiente potencia dentro de estas compañías para generar digamos, un proyecto lo suficientemente relevante como para tener capacidad de cambiar el mundo en un área específica, lo que ocurre es que se separan las compañías, se hacen spin-offs, ha ocurrido en el pasado un montón de veces y comienza, digamos, su andadura como una compañía independiente, ¿no? Puede pasar esto o puede no pasar. Puede pasar la alternativa, que es que entre comillas, pequeñas compañías que se dedican a estudiar estas áreas, pues crezcan lo suficiente, ¿no? Esto es por lo que en general deberíamos apostar, ¿no? Esta segunda parte, ¿no? Con lo cual, lo que deberíamos buscar si queremos apostar en estas compañías es, al contrario de lo que hacemos siempre, que es buscar fondos de inversión suficientemente diversificados, pero con temática razonablemente estrecha para poder invertir en estos temas. Yo que sé, si pensamos que la energía nuclear es una apuesta de fusión, es una apuesta que queremos hacer, pues buscar fondos de inversión que se dedican a invertir en diversas compañías que están en ese sector, ¿no? Esta es una alternativa. Sin embargo, lo que parece que tiene más sentido en este momento es hacer apuestas muy pequeñas, pero muy quirúrgicas, en compañías que entendemos que están trabajando exclusivamente en este tópico en concreto, y armar una pequeña cartera o gran cartera, lo que podamos, digamos, lo suficientemente bien diversificada en sectores, pero no en productos. Apostemos por compañías concretas que estén trabajando en nanotecnología, o que estén trabajando en pilas de hidrógeno, o que estén trabajando en extracción de, yo qué sé, del litio para las pilas de hidrógeno, etcétera, etcétera, que nos permitan apostar por ese sector concreto, y si acertamos, estemos ante una apuesta de en 30 años multiplicar por 2.000, 3.000 o 4.000 el valor, y no hacer un 10% anual o un 15% anual, que no está mal. Pero lo que buscamos, no nos olvidemos, son moonshots, ¿no? Con lo cual, entiendo que no deberíamos pensar en apostar por grandes compañías que sean capaces de hacer este trabajo, sino por pequeñas compañías con una capacidad de investigación, de desarrollo, de implementación y luego crecimiento que nos permita, si acertamos con la tendencia, hacer digamos, una gran diferencia en nuestro capital. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles y espero que haya sido útil y nada, mucha suerte y hasta la próxima.